Bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de La amenaza hacker, que es el libro que publicamos hace ahora casi un par de semanas, el 23 de octubre, en Ediciones Deusto, el sello de economía, finanzas, empresa y varias cuestiones más en Planeta. Y quisiera en primer lugar daros las gracias a todos por acompañarnos esta tarde hoy aquí, dar las gracias, como no, a la Fundación Telefónica por recibirnos y por invitarnos a celebrar esta presentación en su magnífico auditorio. Me gustaría dar las gracias también a Thinking Heads, que está por aquí algún representante, están aquí porque son los agentes literarios de Deepak y han ayudado muchísimo en que este proyecto viera la luz y que hoy finalmente pudiéramos presentarlo. Y dar las gracias también a las personas que nos acompañan. Dar las gracias a Antonio Ramos, que es el director de contenidos y presentador del programa Mundo Hacker. Antonio. Hola, gracias a todos. Bienvenido. Muy bien. Dar las gracias a Pedro Pablo Pérez, que es el CEO de 11path, la unidad de ciberseguridad de Telefónica. Pedro Pablo, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. Nos falta Javier Candau, que está aparcando, y a la que llegue le presento también. Y como no, dar las gracias no solo por acompañarnos, sino también por haber escrito ese libro que hoy presentamos a Deepak Daswani. Deepak. Bueno, gracias a ti, Rubier, por publicarlo, básicamente. Y a vosotros por estar aquí. Y a ti por escribirlo. Este es un libro que reúne todo aquello que un particular, tanto en su faceta, digamos, profesional, como en su faceta profesional, en la empresa donde trabaja, tiene que saber para poder ir con cuidado, poder protegerse de todos los peligros que le pueden acechar. Hemos intentado, y Deepak lo sabe bien, porque creo que le he dado mucho la turra con esto, en que fuera un libro lo más accesible posible, que no fuera un libro técnico. Y además creo que no había nadie mejor que Deepak, que es especialista, gran especialista en la temática, para escribir este libro, por su conocimiento de la cuestión. Hay una anécdota que no puedo evitar explicar, y es que un día me llamó y estuvimos hablando sobre el libro, pero me sorprendió porque no me llamó al teléfono de empresa, de trabajo, el habitual, sino que me llamó a mi teléfono particular. Es el teléfono que tiene poca gente, amigos, familiares, etcétera, ¿no? Y luego le pregunté, oye, ¿y cómo has conseguido este teléfono? Y me dijo, sí, lo he sacado del DNS de tu blog. El voice el voice de tu blog, ¿no? Me quedé a cuadros, digo, ¿esto qué es? Y bueno, esto es el registro de cuando te das de alta en el blog. Digo, tú eres hacker, ¿no? Dice, sí, no puedo evitarlo. Y cuando necesito teléfonos, en lugar de pedirlos, pues busco en los blogs de la gente que no saben que está ahí, pero que si sabes buscar, aparece. Bien, primero hablará Antonio, luego Pedro Pablo, luego Javier cuando llegue, y luego Deepak nos explicará de qué va el libro y cuál es el mensaje y lo que ha querido transmitir con el libro. Y luego abriremos un pequeño debate para quien quiera hacer alguna aportación, algún comentario o simplemente alguna pregunta al autor o a la mesa. Así que, sin más, bienvenidos de nuevo y le cedo la palabra a Antonio. Bueno, pues no, yo estoy aquí principalmente por mi amigo Deepak, ¿sabes? Entonces él quería que estuviese y siempre lo que digo, os agradecemos que vengáis vosotros, si no estaríamos hablando un monólogo o trimonólogo entre varios. Y lo primero es hablar de la persona de Deepu, ¿no? Es decir, el esfuerzo notorio que hacen llevar un tema que es importantísimo de una manera humana. Es decir, la ciberseguridad debemos de humanizarla de tal manera que cualquier persona, ya sea un farmacéutico, un abogado o un profesor de colegio, puedas entenderlo. Cuando hablábamos del libro y de esto, claro, yo sé que es bastante, va a generar ruido lo de amenaza hacker. Bueno, los hackers podrían ser una amenaza, pero no están en eso, ¿no? Pero también comprendo que cuando tú estrenas una película, no le puedes llamar, decir, tienes que ser un nombre que venda. Eso es normal, porque si le llaman la amenaza digital, estoy seguro que ninguno lo veríamos ni nos interesaría, ¿no? Porque la palabra hacker vende cada vez más. Pero los hackers son esas personas que están aquí para hacer vuestra vida más seguras. Deepu, a vuestra vida digitales. Deepu, en lo que he podido ver, porque ya me lo regaló,
pretende de una manera humana llevar todo lo que son los peligros digitales que existen a cualquier persona que enfrente, desde correos electrónicos, visitas a páginas web, comercio electrónico, en una corporación, etcétera, llevar esos retos en términos de seguridad digital, porque la seguridad física la tenemos todos muy asumida porque llevamos más de 2000 años intentando ser seguros físicamente, pero el mundo digital en verdad es en los últimos 20 años. Nuestra sociedad ha cambiado no en 200 años. Todos estos servicios que nos rodean, superdigitales y tal, estamos hablando de ¿cuánto? ¿2003? ¿2005? O sea, no 100 años, ¿no? Y eso ha generado una desprotección a los usuarios, a la ciudadanía, en todos estos servicios digitales que utilizamos en corporaciones o en nuestra vida individual, ¿sabes?, que deben de ser reflejados. Me gusta mucho que una editorial, en este caso como es el Grupo Planeta, por Deusto, lleve el tema de la ciberseguridad a los lectores que les encanta utilizar un libro, al igual que ya sean los medios, televisión, radio, etcétera, donde el mundo de la ciberseguridad, si observáis, todos los días hay una noticia de ciberseguridad en cualquier medio digital, prensa escrita, etcétera, que podáis acceder. Y no sé si el tiempo se me agota o no, pero sí invitaros a que hagáis las preguntas que queráis en esa mesa que dices de debate. Si las sabemos, las responderemos, y si no, haremos como que las sabemos. No suele hacer mucho, ¿sabes? Y dar paso aquí a Pedro Pablo. Muchas gracias, Antonio. Pedro Pablo. Bueno, yo lo primero que me gustaría decir sobre todo es la bienvenida al espacio Telefónica, ¿no? Como personal de Telefónica que se encarga de los temas de ciberseguridad. Bienvenidos a este espacio, que yo creo que es un lujo el poder estar aquí hoy conversando sobre temas de ciberseguridad. En segundo punto, yo creo que lo que debemos entender cuando sale sobre todo sobre la amenaza hacker o hablando sobre la amenaza en el mundo de la seguridad digital es que todos, cuando vemos esto en televisión o empezamos a ver los libros, esta humanización de la información creo que es clave, porque cada vez más lo que vemos es que hay un ciberataque que ha puesto en jaque al mundo, o hemos visto que un caso como el de WannaCry provoca de alguna manera determinados desastres, etcétera, y siempre empezamos a hablar de que la amenaza es cada vez más creciente, que es cada vez más compleja, que si la amenaza es híbrida, que si el factor de exposición que tienen las empresas cada vez es más complejo, y yo creo que esto provoca que en la audiencia, ya sea en televisión o ya sea en los lectores, al final como una distancia con el mundo de la seguridad, ¿no? Como diciendo, esto es tremendamente complejo y lo que provoca es miedo, ¿no? A mí siempre me gusta decir que la ciberseguridad ha venido al mundo digital y evidentemente la necesitamos, pero al mismo tiempo crea una oportunidad, dado que la ciberseguridad la voy a de alguna manera a desmembrar, ¿no? O desde el punto de vista positivo, como Deepak hace pues en el libro y como él mismo expresa en todas las múltiples conferencias en las que trabaja. O sea, la ciberseguridad es algo que a día de hoy, desde el punto de vista empresarial, es algo positivo. Es decir, hay cerca de 60.000 millones de euros que se han invertido en startups, en seguridad, en ciberseguridad, en determinadas empresas, con lo que es un área de crecimiento, no es un área de decrecimiento, es un área de inversión. Al mismo tiempo se habla que hace falta cerca de 2 millones de personas para cubrir empleos que están todavía de alguna manera latentes y de que son ciberexpertos. Estamos hablando de que no son profesionales que van a ganar 300, 400 o 500 euros, sino que son empleos muy bien pagados, que incluso en Silicon Valley por expertos en ciberseguridad se llevan a pagar la friolera de 250.000, 300, 350.000 dólares al año. Es decir, estamos hablando de empleos muy bien pagados y encima que hace falta cerca de 2 millones todavía por cubrir de personas. Y al mismo tiempo lo que tenemos es que la ciberseguridad, estamos todo el día hablando de las grandes empresas, pero todavía esto con dificultad ha llegado a las pymes y ha llegado a los usuarios particulares. Es decir, hay un mundo todavía por descubrir con lo que es la ciberseguridad. No es algo de alguna manera que lo tenemos que ver con miedo o como un problema, sino que al fin y al cabo también existe una oportunidad desde el punto de vista de inversión, desde el punto de vista de creación o de formación para poder de alguna manera trabajar y al mismo tiempo para proteger determinadas empresas. Entonces, en un escenario como el que estamos y aprovechando la presentación de un libro, yo lo que os animo es evidentemente a que seáis cada vez más expertos en seguridad, que leáis este tipo de todo lo que es divulgación en ciberseguridad, dado que la ciberseguridad es un área de oportunidades, ¿no? Al mismo tiempo, me gustaría contaros un poco la vivencia de cómo lo vivimos en nuestras carnes, ¿no? En Telefónica, ¿no? Es decir, cómo algo como es la ciberseguridad, en el cual he hecho ahora
tenemos el honor, ¿no?, de que Dipu está trabajando con nosotros y está de alguna manera llevando lo que es la ciberseguridad de Telefónica a múltiples conferencias y trabaja también con nosotros como Cyber Security Ambassador. Y yo creo que es un lujo el poder ver como una compañía como en su caso Telefónica tiene un área de crecimiento en la ciberseguridad para que crece a doble dígito durante los últimos 5 años. Hemos conseguido pues poner de alguna manera en el mapa España dentro de la ciberseguridad a nivel mundial, creando una empresa que factura ya más de 500 millones. Es decir, estamos hablando de que la ciberseguridad no es algo negativo y que siempre nos viene a la cabeza connotaciones de alguna manera negativas sobre la misma, sino que al mismo tiempo, como comentaba, pues es un escenario de oportunidad, ya sea para las empresas, ya sea para los particulares, ya sea para gente que está en búsqueda activa de empleo, gente que se quiere reconvertir o gente que quiere divulgar de alguna manera la ciberseguridad, porque como comentaba Antonio, pues la palabra hacker y todo esto de alguna manera tiene tirón y es algo que la sociedad demanda en la actualidad. Pues Pedro Pablo, muchísimas gracias. Nos falta Javier, que sigue aparcando, pero casi pasamos a Deepak. Deepak, si quieres, y luego cuando venga Javier ya vale, se une a la conversación. Vale, bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo en primer lugar quiero agradecer, ya se lo dije, pero quiero agradecer a Ruller que se haya decidido a publicar este libro, porque si no, no estaríamos ninguno de nosotros aquí. Así que un aplauso para Ruller, gracias. Es para ver si me publica otro libro dentro de unos años, ¿no? ¿Sabéis, no? Lo de hacer la pelota al jefe. Bueno, luego lo siguiente, darle las gracias al Espacio Fundación Telefónica por dejarnos presentar el libro aquí, porque yo creo que es un lujo poder tener la oportunidad de estar aquí en un espacio como este, un día como hoy, que ya os adelanto de que yo, bueno, como algunos de vosotros sabéis, los que sois amigos, los que me seguís o los que trabajáis conmigo, pues tengo el lujo y el privilegio de impartir conferencias desde hace 5 años cada semana, 2, 3, en muchísimos sitios, a veces con 500.000 personas. Y generalmente tengo superado esto, no me suelo poner nervioso, pero la verdad que hoy os tengo que reconocer que estoy relativamente nervioso, ¿no? Porque es un momento diferente, así que no sé cómo va a salir la intervención. Bueno, lo siguiente también quería darle gracias a la gente de Thinking Heads, que ya citó Ruller, a Luis y a Diego que están aquí, y a Irene que no ha podido estar, porque como bien dijo Ruller, este proyecto no habría salido adelante sin ellos, ¿no? Ha sido un tema complicado de gestionar porque al final, como bien decía Ruller, nosotros vivimos en un mundo técnico y trasladar esto al público generalista, pues a veces es complicado. A pesar de que una de las cosas que yo más hago son estas sesiones de concienciación en ciberseguridad que me piden muchísimo, ¿no? Y este rol que Pedro Pablo ha comentado, es embajador de seguridad de Telefónica, que estoy haciendo desde hace un mes, que es un privilegio poder hacer este rol. Al final es concienciar a los usuarios de los peligros a los que están expuestos, tanto a nivel particular como a nivel de empresa, ¿no? Y esto es una cosa que uno tiene superada cuando lo va contando en charlas, pero a la hora de trasladarlo a un libro, y parece relativamente sencillo porque tú lo tienes totalmente interiorizado, no lo es tal, porque al final hay que seleccionar las cosas que quieres contar, hay que enfocar el mensaje, hay que contar las cosas para que el lector no se duerma, ¿no?, mientras está leyendo el libro. Y bueno, al final yo creo, no sé si alguno de vosotros lo habéis leído ya, que ha quedado un libro bastante potente, ¿verdad, Diego? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que hemos conseguido el objetivo de explicar cómo funciona este mundo, ¿no? Cuáles son los peligros a los que los usuarios se exponen, cuáles son las motivaciones del cibercrimen. Lo primero de todo, hemos empezado distinguiendo entre hacker y ciberdelincuente. Una de las cosas de las que más orgulloso estoy del libro, quiero que lo sepáis, es que contamos, y esto a lo mejor los que no formáis parte de este mundo no lo sabéis, con el prólogo pues de Mikko Hyppönen, ¿vale?, que es uno de los especialistas en seguridad más importantes a nivel internacional, y la reseña de Kevin Mitnick, que es el hacker más famoso de todos los tiempos, ¿no? Y bueno, que se han evidentemente leído el libro, han apostado por él y han visto la utilidad que tiene para el público, ¿no? Entonces, ya puestos a hablar de esto un poquito para que sepáis de qué va y os animéis a leerlo. Básicamente hablamos de lo que es un hacker, de lo que es un ciberdelincuente, cuáles son las motivaciones del cibercrimen y de los incidentes que vemos a día de hoy, que prácticamente son 3: el lucro económico, el activismo y el activismo, ¿vale? El activismo utilizando medios digitales y el control de la información y el poder, ¿no? Bueno, y los diferentes actores involucrados en este proceso. Y luego vamos explicando, pues, cómo funciona, ¿no? El por qué está claro, pero el cómo funciona es lo que realmente muchos de vosotros quizás no sabéis o lo que no os explican en charla, ¿no? Y todos estos incidentes de los que hablaban Pedro Pablo y Antonio, pues evidentemente a veces parecen
¿Te puedes sentar aquí, Javier? Bueno, buenas tardes. Que todos estos incidentes que hablamos, evidentemente surgen, parecen que se pasan de manera milagrosa, ¿verdad? Yo siempre digo en estas sesiones si vosotros creéis que esto es magia o no. Y ahora voy a animarme a hacer esta presentación un poco más interactiva y preguntarle a alguien del público que me responda si piensa que esto es magia o no, ¿no? ¿Alguien que se anime a... ¿Le regalamos un libro? ¿No? En otras presentaciones no sé lo que vamos a regalar, pero hoy sí lo tengo claro, ¿no? Así que si alguien quiere... ¿Nadie se anima? Alejandro, ¿tú? ¿Eh? ¿No es magia? Bueno, yo siempre... pues sí, yo no es por llevarte la contraria, yo siempre digo que sí es magia, ¿vale? Porque en el mundo de la magia las cosas suceden igual que en el mundo de la seguridad por un error, ¿vale? Es un error en el mundo de la magia. Hay un mago haciendo una cosa aquí, ¿verdad? Y luego por aquí está haciendo otra cosa, ¿verdad? Yo siempre digo que como hacen los hombres con las mujeres en las discotecas, o las mujeres con los hombres en las discotecas, ¿no? Da igual, no quiero ponerme con... ¿Vale? No hay discriminación. Pero es un error inducido, un error de atención, ¿vale? En el mundo de la seguridad las cosas pasan por un error técnico o un error humano, ¿no? Y bueno, como al final estamos en un ámbito tecnológico, estamos en este pedazo de espacio y tenemos este proyector en el que podemos usar cosas, para hacer esto un poquito más ameno, vamos a ver simplemente dos cosillas que hoy ya veréis que fallan, ¿no? Porque ya sabéis que esto funciona así, pero voy a animarme a intentar enseñaros alguna cosilla, ¿no? Por ejemplo, ¿podéis ponerla? ¿No? Sí, ya. Ya se ve, vale. Vale, vamos a entrar aquí. Bueno, hay una cosa que es fundamental y es que se me había olvidado. Se me había olvidado conectarme a internet, ¿no? Pues sin internet está claro que, bueno, se pueden hacer cosas, pero... Vale, aquí estamos, ¿no? Bueno, aquí estamos entrando en una cámara de seguridad de algún lugar de no sé dónde, ¿vale? ¿La veis? ¿Por qué? Pues en este caso habéis visto que me ha pedido la contraseña de administrador y yo le he puesto admin y la contraseña por defecto, que es la de este modelo de cámaras de seguridad. Entonces, con esta historia, pues podemos, esto es una cosa muy sencilla, podemos entrar en esta cámara de seguridad, pero no solo eso, podríamos entrar, administrarla, cambiar algunos parámetros de configuración, ver los usuarios o cosas que no deberíamos poder ver. No solo podemos acceder a las imágenes de la cámara, sino que podemos controlar todo el sistema, ¿no? Y esto es porque alguna persona la configuró y dejó una contraseña por defecto. Esto no es evidentemente una gran vulnerabilidad, pero permite acceder a una cámara y controlarla, ¿no? Ahora, por ejemplo, otra cosa de la que se habla mucho y también comentamos en el libro, ¿verdad? Son los sistemas de... Bueno, las infraestructuras críticas, los sistemas de control industrial, que tradicionalmente han estado aislados en Internet y que a día de hoy están expuestos. Vamos a ver si podemos entrar a uno. Y va a parecer que sí. ¿Veis? Aquí estamos en tiempo real. Tranquilo, Javier, que no es de España. ¿Vale? Estamos en tiempo real en un sistema de control industrial que, no sé si lo veis, bueno, podemos administrarlo. Vamos a ir aquí. Alguien me está llamando. Bueno, esto se ha quedado ahí medio pillado porque me están llamando. Ahí está. ¿Veis? Es una planta de control de algo, ¿no? Y tiene un botón ahí de off rojo que si lo presionamos la podemos liar bastante gorda, ¿no? Evidentemente no lo vamos a hacer, ¿verdad? Aquí tenemos otro para que lo veáis. Una mala hora para llamarme al móvil. Está sonando el móvil, espero que no me se me... Vale, ahí veis otro sistema de control industrial que está en tiempo real y que lo podemos controlar. No es un ejemplo, estos son sistemas, por ejemplo, que están expuestos en Internet abierto y que cualquiera con un poco de conocimiento puede encontrar para poder hacer alguna maldad. Son ejemplos, estos no son ni vulnerabilidades muy concretas, estos son mala praxis, configuración por defecto, son algunos ejemplos de por qué a día de hoy todavía seguimos siendo vulnerables, ¿no? Y ahora voy a intentar hacer, en estos 2 minutos, 3 o 4 que me queden, una demo. Esto ya sí que es un poco más complicado, ¿verdad? Yo no pensaba hacerlo si por ejemplo todas las personas que me encontrase aquí fuesen amigos del sector que ya saben esto cómo funciona, pues como todos los que están aquí, pero como sí que veo caras de gente que está asustada con estas cosas, ¿verdad? Vamos a intentar hacer una demostración que yo creo que os va a gustar, a ver si sale. Si no sale, no os enfadéis, tenéis que comprar el libro igualmente, ¿verdad? Pero para esto necesito un voluntario del público o voluntaria, que siempre se asustan más, para que me acompañe en esta demostración en tiempo real. Esto no es una demostración, es un poco más que una demostración, entonces puede ser que falle, ¿vale? Pero necesito rápido un voluntario o voluntaria, por favor. No va a pasar nada,
Sabéis que soy un profesional que ha escrito un libro, ¿verdad? No estoy en la cárcel, pero os voy a enseñar cómo va esto un poquito. Entonces no va a doler, os aseguro que no va a pasar nada. Pero necesito un voluntario rápido, porque si no nos echan de aquí, ¿no? Bueno, Pedro Pablo aquí tiene influencia, no nos van a echar, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos un aplauso para voluntario, por favor, porque no... Bueno, bueno, a ver si ahora no va a funcionar. Lo importante, el voluntario tiene que tener teléfono móvil, que lo tienes ahí, ¿verdad? Tienes que tener una cuenta de Gmail, que la tienes, y tienes que tener una cuenta de Facebook. Vale, bien. Vale, entonces, nos sirve, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar hackearle la cuenta de Facebook a... ¿Cómo te llamas? Vamos a intentar hackearle la cuenta de Facebook a Gonzalo, ¿verdad? Para que veáis cómo sucede esto, ¿no? Entonces, cuando un cibercriminal va a intentar hackear la cuenta de Gonzalo con una de las técnicas más manidas de toda la historia, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que va a hacer es intentar suplantar el correo electrónico, en este caso, de Rubier, ¿no? Rubier Domingo, ¿no? Y para intentar suplantar el correo electrónico de Rubier Domingo, que es del dominio planetaagostini.com, ¿verdad? Lo normal es crearse un dominio parecido. ¿Por qué? Porque os cuento cómo funciona esto. Cuando tú estás esto es de hace tiempo, cuando tú mandas un correo electrónico a alguien, los servidores de correo electrónico son públicos, igual que las direcciones de nuestros buzones, y si te llega un correo de un servidor que dice ser planetaagostini.com, tú miras cuál es la dirección. 543228. Y mira, oye, la dirección de Planeta, no, mira, es la 2.43110. Ah, vale, pues esto no es legítimo, y lo tiro a la basura, ¿no? Directamente, sin contemplaciones. Entonces, realmente, lo más sencillo, porque esto es una de las formas más sencillas de controlar el correo electrónico hace años. Lo que se suele hacer es crearse un correo parecido, ¿no? O sea, un dominio parecido. Por ejemplo, planetadeagostini.com con 2N, planetadeagostini con 2I al final, Planeta de Agostini con una H en medio. Yo sé, hay gente muy cutre, ya sabéis, ¿no? Y luego depende de la perspicacia del espectador, pues evidentemente cae o no en esa ingeniería social. Pero, claro, estamos utilizando un dominio parecido. ¿Qué pasa? Que ese dominio yo lo apunto a mi servidor y eso ya es legítimo. No es Planeta de Agostini, sino es Planeta de Agostini con H. Entonces, bueno, eso te va a entrar, ¿no? Tú lo ves, si eres un tío avispado, que te has leído el libro, ¿verdad? Sabes que no pasa nada y lo tira. Pero yo tengo un método para intentar suplantar verdaderamente el dominio de Rubier de guante blanco. Es posible que falle porque el método se basa en utilizar unos servidores que están por ahí, que cogemos prestados y mandamos ese correo y llega. Lo que pasa es que en algunos casos, si hay mucha saturación, lo que pasa, no llega, o llega a la 1 de la mañana cuando yo ya no, todo el mundo se ha ido a casa y yo me estoy cagando, perdón por la expresión, porque aquello no hay, ¿no? Entonces, vamos a intentarlo, dicho todo esto, porque es posible que falle. Y si falla, veréis que tengo una prueba de que esto funciona, ¿no? Entonces, vamos, Gonzalo, vamos a empezar ya. Dime tu correo electrónico. ¿Cloro es? Espera un segundo. Vamos a ver si tenemos suerte. Esto tiene contraseña. Por una cosa sencilla, porque una vez en una charla lo dejé sin contraseña y cuando salí de allí, pues llegó un tipo del cóctel y me empezó a decir que esto estaba maravilloso, ¿no? Porque había mandado un correo a su mujer, otro a su jefe, entonces, tío, me van a cerrar esto. Vale, entonces, Rubier Domingo, ¿cómo en tu correo viene Rubier Domingo? Para no abrir, es que no quiero abrir mi correo delante de todo el mundo. Ancizo, A-N-Z-I-Z-U. Ah, sí, vale. ¿Y el correo es? Me estoy pensando lo del segundo libro, te tengo que decir. Esto sabrás. Esto no va a doler tampoco. R Domingo, ¿no? R Domingo @planetadeagostini.es. Vale, es .es, ¿no? Sí. .es, .com. .es. Vale, Gonzalo, dime tu correo. ¿Cloro es? ¿Cómo? ¿Cloro es? Cloro. S. Dilo bien, a ver si va a fallar esto por estar mal el correo. Sí. ¿Cloro es? @gmail.com. Mira a ver si está bien escrito ahí. ¿Seguro? Sí. Vale. Entonces, vamos a poner aquí presentación libro. Estimado amigo, Vale. espero que lo hayáis pasado bien en la presentación del... Voy a quitar los acentos porque hay un problema con los acentos del espectacular libro que hemos estrenado hoy.
Ha sido un lujo estar con vosotros en el espacio Fundación sin acento Telefónica. BR, para los que no sepan, es entre en HTML, ¿vale? Hemos subido las fotos del evento a nuestra página de Facebook. Vale. Planeta vamos a poner, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención. Debe salir. No es la misma dirección. Un abrazo. Y voy a poner Deepak. Ruier, vale. A ver. ¿Está bien seguro el correo, Gonzalo? ¿Sí? Mi correo está bien, pero no es el correo de Facebook. No, bueno, no pasa nada. Vale, vale. Vale, ¿vosotros sois católicos? ¿Rezáis? Yo le estoy rezando a todos los dioses del universo, ¿no? A los católicos, a los budistas, a los hindúes, a los chinos, todos para ver si que a Gonzalo le llegue. ¿Has sacado tu móvil, Gonzalo? Sí, aquí está. No lo dejes tan lejos. Vale, coge el teléfono y mira a ver si hemos tenido suerte y ha llegado el correo. Ahora pueden pasar varias cosas, por cierto, además de que podemos tener un éxito a medias, que es que el correo llegue pero que vaya a la bandeja de spam. ¿Por qué? Porque al final Google... ¿Ha llegado? Oh, esto es maravilloso, ahora puedo respirar. Bueno, enséñale a todo el mundo que aquí no hay trampa ni cartón, que ha llegado el correo, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Lo veis? Pone Roger Domingo, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Bueno, pues entonces el correo es legítimo, viene Roger y tienes un enlace de Facebook. Abre el enlace de Facebook, ¿vale? Y ahora en el usuario pon tu usuario de Facebook y en la contraseña pon lo que quieras. No pongas tu contraseña, ¿vale? ¿Pongo el correo de Facebook? Sí, bueno, pon lo que quieras. Pongo lo que quiero. Bueno, pon tu correo, el correo puedes poner el real y la contraseña Vale, lo que quiero. pon la que quieras, ¿vale? Para que no porque lo que vayas a poner lo va a ver todo el mundo en la pantalla. Vale. Vale. Una vez lo dije en una charla a un chaval en Cádiz y aún así él puso su contraseña Descartes 1923. Todavía me acuerdo. Bueno. ¿Ya? ¿Entro? Dale al botón. Sin miedo. Sin miedo. Está Javier aquí. Si pasa cualquier cosa, tenemos He entrado, sí. Has entrado a Facebook, ¿no? Esto es maravilloso. Maravilloso porque has puesto contraseña falta y has entrado, ¿no? Bueno, aquí está. Gran7@1.com, ¿vale? Y la contraseña es tururú, ¿no? Bueno, así es como se hackean las cuentas, las identidades digitales. Esto es un phishing de toda la vida y la parte impresionante aquí no está tanto en esto, que es una sencilla página. Es una página que hemos hecho, le hemos mandado un correo falso, le hemos puesto un enlace legítimo de Facebook, ha ido a una página falsa que está en mi servidor, igual que la de Facebook de inicio de sesión, ha puesto las credenciales y ha pasado a Facebook. Además tenemos un efecto colateral bueno para la demo, malo para el ciberdelincuente, y es que si él pone la contraseña falsa, aún así entra, porque yo le redirijo a Facebook y como él está logueado con su teléfono, con su aplicación, entra y nadie se entera. Entonces me permite que podáis ver vosotros aquí lo que él ha puesto, ¿verdad? Y le robamos una cuenta que es falsa y él sigue entrando en Facebook. Entonces básicamente lo espectacular de esto realmente está en que el correo electrónico es el de Rubien, es el mismo correo electrónico, ¿no? Entonces con esto, evidentemente, contra este tipo de cosas es muy difícil que un usuario pueda hacer frente, ¿no? Por eso, en este libro desgranamos tanto esta como otras amenazas y cuáles son las buenas prácticas que podemos hacer para evitar esto, ¿no? Yo creo que ya no voy a decir nada más, no sé si os ha gustado o no, y ahora le voy a dar la palabra a Ruye para que hable a Javier y nada, muchísimas gracias por estar aquí, espero que os haya gustado, vamos, y que os animéis a comprar el libro, ¿vale? Bueno, Deepak, pues muchísimas gracias por las palabras y por la demostración. Y ahora sí que damos la bienvenida a Javier Candau, que es el jefe de ciberseguridad del CNN CERT.
que no ha podido llegar al principio, pero ya se ha incorporado un poco después. Javier, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Pues nada, yo quería acompañar a Deepak en el acto de presentación del libro. Para nosotros los ataques siempre los clasificamos, hacemos una primera clasificación muy simple, entre ataques sencillos o complejos, pero todos los ataques pasan muchas veces por engañar a los usuarios. Los usuarios son el eslabón más débil. Los usuarios, y mientras más alta de la gerencia llegamos a las empresas y a los organismos públicos, pues tienen menos tiempo y piensan menos, analizan menos un correo electrónico, y son las posibilidades de éxito de infectar o hackear cualquiera de estas cuentas, pues es fundamental. Entonces vemos esta iniciativa de un libro para concienciar de una manera sencilla, muy interesante. A Deepak no nos gusta llamarle la amenaza hacker, a Deepak nos gusta llamarle investigador de ciberseguridad o investigador de seguridad, porque por desgracia últimamente esta palabra hacker está un poquito denostada y la asociamos a personas que hacen cosas malas o negativas o intentan ir contra nuestra intimidad. Para nada eso es cierto, sino hay muchos hackers de sombrero blanco, hackers que nos ayudan a probar nuestras defensas, a que nuestras defensas sean más sólidas, y eso es lo que tenemos dentro de las empresas y de organizaciones pues que impulsar, contratar los servicios de estos hackers para que desde el exterior podamos probar que nuestras defensas son aceptablemente seguras. No vamos a buscar la seguridad 100%, pero si alguien te la ha revisado y ha intentado entrar y te dice mira no puedo, pues ya tenéis un nivel de confianza que estas personas, pues que el que te va a atacar va a necesitar un nivel de complejidad un poco más elevado. Y en ese sentido, pues los que miramos la ciberseguridad y el ciberespacio desde la parte defensiva, estos libros y personas como Deepak, pues las ponemos en valor y las preferimos tener de nuestro lado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Pues ahora sí que pasamos ya al momento del debate, para que, como decía antes, quien quiera hacer alguna pregunta, algún comentario o simplemente alguna aportación o alguna petición de nueva demostración a Deepak, ya sea con la wifi de casa o con cualquier otra red social. Hay un micrófono para que nos puedan escuchar las personas que nos siguen por streaming. Tenemos al primero. Hola, Luis. Buenas tardes. Yo quería que hablarais de algo que no hemos hablado y que yo creo que es importante en todo esto, y yo tengo la sensación de que hoy vamos a salir quizá con un poco más de miedo, sobre todo Roger. Luego hablamos para que a partir de ahora le hackeemos el correo a Roger y nos conteste afirmativamente a todas las propuestas editoriales que le hagamos. Hablemos un poco de ética, porque al final lo que tú estás haciendo, lo que has hecho hoy, si lo llevamos al terreno de una película de Hollywood, es el bien contra el mal. Si tú te conviertes en alguien malo, con comillas o sin comillas, puedes crear el caos o un pequeño caos. Y por otro lado, puede pasar también, los que dirigís las partes de ciberseguridad de las empresas, puede pasar también lo que sabemos que ha pasado durante décadas con las farmacéuticas, que se han creado a veces enfermedades para poder vender los remedios para las enfermedades. Y aquí existe la sospecha de que se podrían crear amenazas para poder crear las antiamenazas. ¿Quién quiere hablar? Hablo yo. Bueno, voy a empezar yo. Hombre, yo creo que la segunda parte, la de crear ataques para generar defensas, creo que está fuera de cuestión en este caso, porque en este caso el problema que tenemos es que nuestros sistemas de información han crecido descontroladamente. Nosotros hemos pasado desde los años 90, inicio de los 90, que se empezaron a formar las redes corporativas, en 30 años prácticamente, a tener una dependencia completa del ciberespacio. Y
Y por parte de nuestra gerencia, de las jefaturas de las empresas y de los directores de los organismos públicos, no se le ha puesto el peso suficiente en la defensa. En la ciberseguridad nosotros hemos crecido porque esta primera demostración que os ha hecho Deepak sobre la contraseña por defecto, la empresa te da la posibilidad de cambiarla. Pero normalmente el implantador que te pone la cámara de televisión o la cámara, pues te la deja por defecto porque así la puede mantener mejor, no te tiene que preguntar. Entonces hemos tenido una serie de malas praxis durante mucho tiempo. Yo creo que aquí hay trabajo más que de sobra para el mundo de ciberseguridad, como para que no tengamos que necesitar ataques. Porque además el ciberespacio es tan plano, es tan en tiempo real, que cualquiera desde cualquier lado te puede atacar. Entonces esto es muy rentable para cualquier tipo de ataque, ciberespionaje, ciberguerra, cibercrimen, lo que quieras. Entonces, en fin, bueno, yo esa segunda parte que has comentado sobre si podríamos crear amenazas para generar trabajo, generar negocio, la veo... No digo vosotros en concreto. No, si yo te lo digo porque mi organismo es completamente defensivo. Es decir, nosotros solo trabajamos para defender a los organismos públicos. Y el segundo punto que tú dices, que es la aproximación ética al asunto de si tú hackeas, evidentemente es un punto donde la persona que lo hace tiene que decidir si está en el lado oscuro o está en el lado de los defensores, ¿no? Y ahí, evidentemente, igual que tenemos hackers que nos prueban las defensas, tenemos gente que ataca simplemente por beneficio económico o por cualquier otra cosa. Entonces, pues ahí lo que tenemos que hacer es aplicar el Código Penal y aplicar las leyes de cada uno de los países. Yo, por contarte mi visión más como Pedro Pablo, más que como Telefónica, yo creo que esto es mucho más simple. O sea, al final yo además soy poco amigo de las conspiraciones. Entonces, en este tema, básicamente en la seguridad, imagínate que nos vamos al mundo físico, ¿no? Al mundo real, y la gente dice, ¿y por qué sigue habiendo asesinatos? ¿O por qué sigue habiendo, es decir, por qué después de los últimos, no sé, 2000 o 3000 años de historia no hemos sido capaces de hacer que la seguridad física sea perfecta, ¿no? Entonces, en la seguridad digital, que básicamente tiene apenas 30 años de historia, pedirle la perfección es una entelequia. Es decir, estamos hablando de que estamos en la edad del bronce de la ciberseguridad y ocurren cosas como las que ha contado Deepak. Es decir, que todavía hay muchísimos sistemas que tienen usuario y password por defecto, que cuando se han hackeado determinadas cuentas y ha habido brechas de seguridad por los cuales hay a día de hoy entre usuarios y contraseñas más de 6.000 millones de usuarios y contraseñas que han sido breach, ¿no? Que han sido liqueadas, y se ve que cuando analizas, pues el usuario 1234 o el password o el Cisco es algo tremendamente utilizado, con lo que básicamente el tema este no es de ciencia ficción, sino que hay muchísimos problemas de seguridad a día de hoy por simplicidad. El tema de qué es lo que hay detrás, y dentro de la amenaza no hemos hablado mucho de quiénes son los que hay detrás, y detrás pueden haber estados, evidentemente puede haber grupos de alguna manera de gente que quiere generar una notoriedad dentro del mundo digital, porque al final tirando abajo un servidor se genera el mismo ruido que haciendo una manifestación con 150.000 personas, etcétera. Independientemente de que tengas estados, independientemente de que tengas este tipo de grupos, el que vivimos en el día a día es que aquí hay dinero y hay una serie de cibercriminales que no son hackers, sino que son cibercriminales, que lo que están aquí es por conseguir de alguna manera atacar determinados sistemas. De hecho, el fraude en este tipo con este tipo de ataques se cifra en más de 600.000 millones en el año 2017. Estamos hablando de que el crimen organizado está moviendo a nivel mundial casi tanto como la droga o el tráfico de armas. Estamos hablando de una amenaza evidentemente importante que se mueve por dinero. Con lo que yo soy, como te decía, poco amigo de las conspiraciones de que las empresas antivirus estén haciendo virus, o de que las empresas que venden software o hardware de seguridad estén de alguna manera rompiendo este tipo de algoritmos o esté dejando puertas traseras. Yo creo que lo que ocurre es que básicamente estamos en la edad del bronce de la ciberseguridad. Hay infinidad de alguna manera de problemas todavía en el día a día. De hecho, lo que comentaba antes Deepak, la concienciación, apenas
cuando salió, por ejemplo, un caso muy concreto, la seguridad del algoritmo WPA2, que fue vulnerada hace apenas 2 años, pues sale un telediario y empieza: la seguridad en Wi-Fi con el algoritmo WPA2 hace un intercambio de cables en PSK. No lo entiende ni menos del 1% de la población este tipo de temas, ¿no? Con lo que básicamente lo que tenemos que hacer es que la seguridad sea más accesible, más simple, y estamos todavía pues en esta edad de bronce de que los sistemas son hiper vulnerables, y al mismo tiempo tenemos una hiperconectividad que lleva prácticamente a que tenemos una alta dependencia de la tecnología, y eso hace que tengamos esa fragilidad, y por eso pues CCMCER, Telefónica o la mayoría de las empresas que se dedican a esto, ya sean organismos públicos o privados, pues están poniéndole de alguna manera fichas a conseguir que el mundo sea un poco más seguro, ¿no? Pero a día de hoy no tendremos que ir a la conspiración, sino que simplemente son fallos de seguridad que encontramos prácticamente todos los días. Antonio. Lo que me gustaría es que el problema es de raíz. O sea, hemos puesto el ciberespacio, que es la sociedad digital en la que vivimos, sobre una infraestructura que es insegura por nacimiento, por ingeniería. La Fuerza de Ingeniería de Internet en los años 70 ya informó al Ministerio de Defensa norteamericano que Internet era insegura por diseño, ¿vale? Y como somos unos visionarios y era de bajo coste, hemos generado un mundo virtual en Internet en 25 o 30 años encima. Internet se puede escuchar, Internet se puede pinchar, Internet se puede abusar, y hay gente que sabe abusar de Internet, y además si eso ya lo pones con un poco de la estupidez humana por el desconocimiento, ¿no? Porque muchas veces somos víctimas por la inocencia. Si yo te digo, dame tu DNI, que lo necesito, ¿tú me lo darías? No, ni cagando, ¿eh? Pero en este caso tú le dices, introduce tu password de Facebook o de Twitter en un portal de un aeropuerto y lo vas a introducir, ¿no? Entonces enfrentamos un problema, es decir, primero, de un gran reto. Hemos mapeado, quizás en la obra de ingeniería más grande que conoce la humanidad, a mi entender. Hacemos grandes túneles, hacemos grandes puentes, pero hemos mapeado el planeta Tierra en ¿cuántos años? El planeta Tierra en 25 años, sobre una red que es insegura, funcional, pero insegura de por sí. Por eso nos aterrorizamos y le empezamos a poner capas de seguridad y librerías criptográficas, porque como vemos que todo se podía leer y se podía escuchar, y llegó Snowden y ¡pop! Y lo pincharon, ¿sabes? Y por otra parte, hay gente que puede abusar de este ciberespacio para lucrarse, y esos son cibercriminales o crimen organizado en Internet, que son ¿qué es lo que sucede en un mundo tan novedoso? Estamos en un mundo como es el antiguo oeste, con Jesse James, los hermanos Dalton campando a sus anchas, donde hay pocos federales o comisarios, ¿sabes? Y esa es la parte de la edad de bronce que dice Pedro Pablo, es decir, hay pocos sheriffs para toda esta gente que se está lucrando de esto. Y en verdad si os dais cuenta, vuestras vidas o nuestras vidas se han vuelto digitales, ¿no? Es que nuestro dinero y nuestro valor como persona está digitalmente puesto. Y hay gente que se dedica a lucrarse. Por eso yo, la teoría conspiranoia esta de que los fabricantes hagan cosas, yo pienso que es una empresa, hombre, Volkswagen la montó bien gorda, ¿no? Vale, con lo de las emisiones de humo. Pero lo normal es que no, hay bastantes amenazas existentes de gente que se está lucrando actualmente, como para que los fabricantes de seguridad o la gente que trabaja en ciberseguridad quiera generar más inseguridad. Bueno, yo en este sentido poco más que añadir a lo que han dicho Javier, Pedro Pablo y Antonio, ¿no? Lo que sí que, bueno, yo pensé que lo iba a decir Antonio o Javier o Pedro Pablo, pero al final es lo que me queda por decir. Yo creo que tú te referías, Luis, cuando hablas de la parte de ética, ¿no? A aplicar este conocimiento para no caer en el lado oscuro. Al final yo creo que esto es más sencillo, eso es un tema de educación, ¿no? Yo creo que lo que importa es la educación que una persona ha recibido desde su infancia, y para saber dónde están los límites entre el bien y el mal, pero no solo para aplicar su conocimiento en esta materia, sino para cualquier otra cosa que haga, igual que el hombre que sabe, yo qué sé, el boxeador que no abusa de su capacidad, pues superioridad física para aprovecharse de su beneficio, o en cualquier otra materia, ¿no? Y luego sobre el resto sí es verdad que puede haber chavales, ¿verdad? Porque además esto pasa mucho, ¿no? Veíamos hace años, por ejemplo, ofertas de crimen organizado, de organizaciones cibercriminales que pagaban a un programador pues $5.000 para empezar
para meterse en esto del cibercrimen, ¿no? Y además no tenías que saber nada, solo tenías que saber programar un poco y ellos ya te formaban en la parte técnica de hacking y te proponían un sueldo de $5.000 limpios para empezar, que no está nada mal, ¿no? Entonces es evidente que pues gente que a lo mejor no tenga muy claros los principios o los valores morales pueda caer en este tipo de redes, pero aquí lo que se trata es de, yo creo que también con cosas como las que contamos en el libro afrontamos ese tipo de debates, ¿no? Con algún capítulo que está fuera de carta, porque lo que sí es verdad que además de teoría hay bastantes historias reales y otras no tanto que se entremezclan, y análisis de casos prácticos que abordan todo esto. Y luego lo otro que has comentado, lo comentamos, ¿no? Es uno de los mitos más grandes que hay, es que son los propios fabricantes, son las propias casas antivirus las que crean los virus, ¿no? Y en este sentido, poco más que añadir a lo que han dicho el resto, ¿no? Creo que había alguna otra pregunta por ahí. Sí, Isabel. Muchas gracias y enhorabuena por el libro. Yo quería preguntaros, en general, 3 cosas muy rapidísimas. Me da la sensación de que, y esta es una pregunta, a mayor conectividad, mayor inseguridad. Y hablo para el común de los mortales, no para los expertos. O sea, somos cada vez más vulnerables y lo sabemos menos. Otra cuestión tiene que ver también con el cibercrimen. Normalmente en los medios de comunicación siempre vemos noticias, se ha detenido a la banda de no sé cuántos y a la de no sé cuantitos, pero de cibercrimen no. Quiero decir, ¿es tan difícil encontrarles o es que se les detiene y no se nos comunica y no se enteran los medios de comunicación y no nos enteramos la sociedad? Y una ultimísima, no sé si me da tiempo o acaparo, mañana elecciones en Estados Unidos, vulnerabilidad absoluta, se invoca incluso casi hasta el Tratado de la OTAN para defender los estados, como estamos viendo en Estados Unidos y en las próximas elecciones europeas. ¿Hay algún tipo de seguridad que se pueda hacer para que no se manipule a los ciudadanos? Gracias. Bien. Si quieres la última se la dejamos a Javier, que le aplica más. Yo si quieres te respondo a las 2 primeras, que no quiere decir que... Hola. ¿Sí? Que ahora sí que me veis, ¿no? Porque yo sí que me... La primera pregunta al final, ten en cuenta que mayor hiperconectividad no quiere decir inmediatamente mayor inseguridad, lo que sí que quiere decir es mayor exposición. Es decir, tenemos mayor exposición porque hay más sistemas, y si esos sistemas estamos en la edad del bronce y ahí tienen vulnerabilidades, evidentemente la consecuencia será que hay mayor inseguridad. Pero no es porque una mayor conectividad de alguna manera te lleve a una mayor inseguridad, sino es que te lleva a una mayor exposición sin control, evidentemente, y con password por defectos y cosas de estas que hemos estado viendo, pues evidentemente te lleva a una inseguridad. La segunda pregunta que hacías, nosotros en el mundillo sí que sabemos que se detienen a ciberdelincuentes. De hecho, recientemente se detuvo a un ciberdelincuente, de hecho aquí en España, en Alicante, de una banda que habían robado cerca de 1.000 millones de euros. Lo único es que pues, no fue tan de alguna manera público en los medios, pero hay constantemente detenciones de gente que se dedica al spam, o gente que se dedica a robar bancos, o gente que se dedica a generar de alguna manera noticias falsas, etcétera. Es decir, es algo que ocurre prácticamente, pues te diría que todos los meses, pero no es tan notorio, ¿no?, como abrir un telediario diciendo se ha caído los sistemas de la empresa X, ¿no? Es decir, que eso puede generar más publicidad que el detener a un determinado ciberdelincuente. Y en cuanto a la última, te doy un poco más mi opinión. Yo creo que al final el tema de la propaganda, que ha sido tan de alguna manera denostada, la utilización, ¿no?, de las fake news, básicamente es que está inventado desde Goebbels hace ya unos cuantos años. Es decir, la propaganda, generar la propaganda para intentar de alguna manera influenciar a los adversarios, es algo que no es de 2018, es algo de hace ya del siglo pasado, y hay muchos manuales. Lo único que hay es que si ahora tienes en Facebook pues del orden de 1.500 millones de personas en Facebook, pues en lugar de tener que hacer un determinado periódico, pues quieres llegar a ellos y los atacarás a través de estos medios digitales. Pero es porque la gente se informa en medios digitales, y este tipo de ataques pues están a la orden del día. Javier, bueno, yo por complementar,
Sí que es cierto que en este ciberespacio que tenemos, hablando de la segunda pregunta, la atribución es difícil. Entonces, si el atacante es un atacante que se protege mucho, es difícil llegar a él. Y es difícil y solo llegas alguna vez al atacante cuando cometen fallos. Y si no, es muy difícil y tienes que tener mucha paciencia y tienen que ser operaciones de mucho tiempo y de mucho esfuerzo humano y económico. Entonces, también es cierto que, aunque estemos en la edad del bronce, la ciberseguridad va avanzando. La capacidad de compartir entre todos los actores va mejorando. Entonces, hasta ahora, las sinergias que tenían los atacantes eran muchas y nosotros teníamos pocas, pero esto lo tenemos que cambiar. Y yo creo que rápidamente, igual que en el ciberespacio todo va muy rápido, pasaremos de la edad del bronce por lo menos al medievo o incluso al renacimiento. Y hablando de las elecciones, aquí hay dos partes. Está el tema de las noticias falsas. Sí, claro, si no nos hemos protegido bien, a cualquier partido político le pueden hackear su correo electrónico y le pueden robar todos los correos electrónicos de los suyos, que es lo que le pasó al Partido Demócrata en su momento. Claro, eso, tú puedes decir que te han atacado la privacidad, que tal, que para arriba, que para abajo, pero al final te van publicando correos electrónicos y en algún momento incluso se puede orientar un poquito el sentido del voto. Dicho eso, que eso es la primera acción, una acción completamente delictiva, y la segunda, la de publicación, por supuesto también, es un asunto de que el partido político de turno se proteja un poquito, porque si no nos protegemos luego vamos llorando, pero los polvos estaban antes y ahora los lodos, pues es una consecuencia de lo anterior, ¿no? Eso es un punto. El segundo punto es que el propio sistema electoral pueda ser manipulado. Y el sistema electoral, para ser manipulado, pues ahora mismo y con esta fiebre que hay, pues los países se están protegiendo mucho y ahora cualquier proceso electoral se audita con mucha contundencia y luego se monitoriza muchísimo. Es decir, que cualquier ataque, ya sea a la página web de presentación de resultados, al sistema que recoge los votos de las mesas electorales, pues están bastante vigilados. Eso no quiere decir que no pueda ser atacable, pero que desde luego el que ataque le va a costar bastante trabajo. Lo que pasa es que, claro, como venimos de las elecciones americanas y venimos de otras cosas, pues hay bastantes miedos y el mismo Parlamento ha hablado de hacking de elecciones, etcétera. Pero yo quiero separar los dos mundos. Una cosa es la desinformación, como lo ha explicado muy bien Pedro Pablo, que a ti te manipulan y la hacen circular y eso es un relato que tú tienes que combatir con otro relato y eso es un asunto que desde luego nosotros desde el punto de vista defensivo nos toca poco. Y la otra cosa es proteger el sistema electoral, que eso sí, y eso lo haremos y desde luego el que ataque va a tener que ser un Messi de la vida, porque si no le va a costar un poco de trabajo. De hecho, sobre todo hay un tema ahí que no hemos hablado en la presentación, pero yo creo que es clave, que es que lo que trabajamos todos los que nos dedicamos a la ciberseguridad no es para que los sistemas sean inexpugnables, es para que sean cada vez más resilientes. Y como comenta bien Javier, lo que hay es que los sistemas que hay a día de hoy, para el tema del voto, son mucho más resilientes a día de hoy que lo que eran hace 10 años. Y trabajamos de alguna manera todas las empresas y todo lo que son los organismos públicos para que así lo sean, es decir, que cada vez sean más resilientes ante este tipo de ataques. Yo quería decir una cosa, y es que en este sentido Javier ha explicado a la perfección, y Pedro Pablo, el tema del hackeo de las elecciones. Y esto además es una pregunta recurrente en medios de comunicación. Yo hago muchísimas entrevistas en medios de comunicación y me lo preguntan a menudo, y esta tarde me lo han vuelto a preguntar. Y de hecho lo que ha dicho, o sea, una cosa es hackear al Partido Nacional Demócrata o hackear, y otra cosa son hackear las elecciones, ¿no? Es decir, yo siempre digo lo mismo, y bueno, yo desde el punto de vista de seguridad te digo, te puedo hablar de eso, pero al final es un hecho aislado, ¿verdad? Que hayan hackeado al Partido Nacional Demócrata y hayan filtrado su correo electrónico, información sensible, hace que cambie la intención de voto de los votantes. Pues al final es un hecho aislado que puede tener una connotación política, pero igual que otras cosas que suelen suceder, como cuando tuvimos las elecciones en España con los atentados de Atocha y decían que eso influyó. Al final es un hecho más, pero no significa que se estén hackeando las elecciones, ¿no? Y luego, respecto a detenciones notorias, sí que salen a veces noticias, evidentemente tienen mucho menos tirón, pues como decía Pedro Pablo. Me acuerdo, el año pasado salió una, y curiosamente, y es que
Además, bueno, yo conozco a quien estaba a cargo de esto. Salió una detención de que habían cogido un hacker en Tenerife por haber estado infiltrado en el tema de los papeles del rey. Bueno, y enseguida me acuerdo de los mensajes de amigos, y, fuiste tú y tal. Estaba yo en Granada, además, dando clase en un máster y volviendo un sábado por la mañana y salió la noticia, ¿no? Y luego otra detención mucho más notoria, que sí que le hizo a mucha gente interesarse por este tema, es la de el responsable del mayor mercado de la droga en Internet, que era Silk Road, que es un mercado que estuvo operando en la Deep Web, en la Red Tor, durante muchísimo tiempo, y estuvieron muchísimo tiempo persiguiendo al responsable, y al final, como apuntaba Javier, lo cogieron por un error, un despiste, por estar conectado. Bueno, es una operación larga, se lo contamos también en el libro, pero al final fue por un error, ¿no? Y esta detención sí que fue notoria, y fue lo que hizo a la gente tener especial interés en este tipo de redes anónimas y todo esto, ¿no? Y Antonio, ¿sabes? Aparte de se pillan cibercriminales, se pillan unos pocos. ¿Sabes? Porque el problema es que existe una escasez de recurso humano. De hecho, lo que faltan son sheriffs. Ahora tenemos un mundo lleno de cuatreros con capacidades. Por supuesto, el del Carbanaco, esto de la estafa de 1.000 millones. Claro, cuando ya la montas tan gorda como 1.000 millones de dólares, ya, porque yo al principio cuando vi que habrá robado este hombrecillo, 10 millones, 15 o 20, no, tiene 1.000 millones de dólares. ¿Sabes? Entonces, lo que falta es una dotación tanto de administración pública, de los gobiernos, etcétera, en personal suficiente para combatir. Tú no puedes tener 150.000 efectivos de terreno y 100 cibernéticos, ¿no? O sea, esto hay que equipararlo. Un mundo que se ha vuelto gigante, pues tendremos que equiparar las fuerzas de seguridad a ese mundo cibernético, y además que es global, no es solo territorial, ¿no? Sí se detiene gente, pero no tanta como debería ser detenida. Por eso el cibercrimen hoy factura tanto como el narcotráfico a nivel mundial. ¿Vale? Dos, la parte de las elecciones, efectivamente, en cualquier proceso electoral hay una cosa que son infraestructuras críticas, activos críticos del proceso electoral, como pueden ser las páginas que dan los resultados, etcétera, que efectivamente esos se intentan hacer confiables y lo más seguros posible, porque tú imagínate el efecto que la ciudadanía no pudiese acceder, por ejemplo, a cómo van las votaciones en el momento que liberas, ¿no? Generaría cuestiones de ya nos están trucando las elecciones, ya están haciendo algo detrás, ¿sabes? Pero esos son los activos críticos que hay que proteger. Y detrás de eso está la parte que cuenta los votos, etcétera, que eso sí suele estar aislado y suele estar muy monitorizado. Como todo es confiable, no seguro al 100%. Por eso es la paranoia que le da a los norteamericanos. Y la parte de influir, claro, es que influir en la humanidad es tan sencillo. Vosotros lleváis ahora mismo, todo el mundo llevamos la baliza, nos hemos puesto la baliza voluntaria, ¿sabes? La baliza que se llama un smartphone, donde toda nuestra vida está, y ahora podemos moldear por el uso de esa baliza que tú voluntariamente te has puesto en el bolsillo, ya no hace falta que te ponga un implante, si tú no la llevas, podemos moldear noticias o mensajes, porque esto no es un tipo que sabe cómo tú eres. O sea, WhatsApp sabe que soy gay antes de que yo lo sepa, no sé si lo sabíais. ¿Sabes? Es decir, recordad en las películas que vimos en los años 80 que cogían una carta del asesino del FBI y según leía la carta decía caucásico del sur de Estados Unidos, entre 40 a 50 años, nivel universitario. Una carta. No sé si era serio o no. Pero, ¿cuánto escribís en WhatsApp? Eso es una carta. ¿Cuánto escribís en WhatsApp? ¿No? Somos entonces capaces de, gracias a estos sistemas que llevamos puestos, implantados voluntariamente, de moldear mensajes perfectos hacia la gente. Y si a eso ya le metemos PNL, programación neurolingüística, porque los colores no son de esos colores porque cuando se intenta modificar la voluntad de la gente, no es verde porque se le ocurra al de turno ponerlo verde. Porque aquí hay gente que piensa las cosas, ¿sabes? Se llama PNL. Y eso le das, y en verdad, la gente, hay una cosa que se llama engagement, ¿sabes? Que en verdad si eres capaz de moldear mensajes precisos, notorios, al cerebro de esos 5 instintos primigénicos que tenemos, cambia tu percepción de la realidad. Lo inventó Coca-Cola desde hace muchos años con el neuromarketing, ¿eh? ¿Y la primera cuál era? Ya está. Claro. Estamos utilizando cosas conocidas, pero en un mundo digital. Pero, Antonio, claro, yo os quería preguntar esto. O sea, ¿hasta qué punto los mensajes que nos mandamos por WhatsApp son seguros
o como dice, están encriptados. Por ejemplo, hubo una entrevista, ¿no?, famoso, célebre, de Chema Alonso creo que fue con Salvados, con Évole, donde en un aeropuerto le decía, ¿a qué móvil quieres que hackee? Luego se conectaban a la red pública del aeropuerto, decía, el de aquel señor, ¿no? Y luego pues simplemente buscaba, es como que estaban ambos conectados a la misma red, en 2 minutos, del mismo modo que tú ahora has hecho la demostración de Facebook, entraba en el móvil. ¿Esto sigue siendo posible? No, pero no pasemos, o sea, no es tan automágico, ¿eh? Claro, eso es lo que hemos dicho. Que Hollywood te está haciendo mucho daño, ¿eh? Depende de una vulnerabilidad. O sea, Sí. Depende de la vulnerabilidad que hay. En este caso hemos engañado a un usuario. Por ejemplo, el secreto está en que hemos suplantado tu correo igualmente, y en aquel caso, por ejemplo, era pues porque evidentemente esa persona estaba en una red wifi abierta y basando, bueno, de hecho la demostración que hizo Chema creo que era basándose en temas de IPv6, podían acceder al tráfico de Facebook. Pero, por ejemplo, por ponerte un ejemplo de ese mismo caso homólogo ahora, tú te vas a un aeropuerto y vas a una red wifi abierta. Normalmente Facebook, bueno, o en la historia de hackeando al vecino que me robaba la wifi mía, que está aquí, que está en lo de Chema, yo conseguí acceder al tráfico de Facebook de esa persona que me estaba robando la wifi, porque utilicé una herramienta que se llama SSL Strip, que podía romper el HTTPS a convertirlo en HTTP. Lo estoy intentando resumir así muy grosso modo, ¿vale? Pero a día de hoy esto, por ejemplo, se puede hacer, pero es mucho más complicado. A día de hoy la aplicación de móvil de Facebook, por ponerte un ejemplo, utiliza HTTPS y pinning de certificado. Entonces, si tú intentas engañarla con estas técnicas, lo más probable es que no se pueda hacer. Siguen habiendo investigadores que sacan formas de comprometer la seguridad, por ejemplo, de romper el HTTPS, pero es verdad que se va complicando, y en la práctica, ¿vale? Esto, por ejemplo, requiere mucho más tiempo que hace pues 5 o 6 años, ¿no? Entonces, esto, como dice Antonio, no es tan mágico, pero sí que se puede seguir haciendo. Por ejemplo, WhatsApp está cifrado, pero WhatsApp empezó sin cifrar, ¿vale? Luego empezó a cifrarse, pero había problemas en el cifrado. Luego tenía un cifrado perfecto. Pero, por ejemplo, yo en el 2014 saqué una herramienta. WhatsApp estaba cifrado, pero cuando tú estabas en una red wifi, bueno, cuando tú empezabas una conversación en WhatsApp, cuando sale conectando, WhatsApp enviaba tu dispositivo enviaba un paquete en texto plano a los servidores de WhatsApp, donde iba información entre las cuales iba tu número de teléfono. Yo saco una herramienta que se llama WhatsApp Discover, que estuvo en muchas, bueno, de hecho la utilicé yo creo aquí en una charla una vez, y en distribuciones de hacking. Tú sacas una red wifi, le dabas la herramienta y sacaban los teléfonos de todo el mundo. iPhone, Android, Symbian, BlackBerry y los números de teléfono de todo el mundo. Eso no era un hackeo a WhatsApp a las conversaciones, pero bueno, era un error de privacidad. Entonces, al final todo depende de las vulnerabilidades que haya. A día de hoy está cifrado, pero por ejemplo, hace unos meses, unos investigadores de Checkpoint sacaron una vulnerabilidad en la cual, basándose en un determinado escenario, yo podía manipular los mensajes de WhatsApp que recibía de ti. Es decir, tú me mandas un mensaje y yo manipulo lo que me llega a mí. Me pones hola Deepak o qué tal está, ¿no? Y yo lo manipulo para que me llegue a mí y me pongo aquí, qué guapo eres, ¿no? Vale, entonces, claro, me ha llegado a mí, a ti no, pero luego yo te pongo gracias y te respondo al mensaje de qué guapo eres, y cuando tú recibes el móvil ya ves que le has mandado qué guapo eres, ¿no? Y esto es una vulnerabilidad de hace 2 meses. Entonces, bueno, estos son cosas que van saliendo y se van corrigiendo, y todo depende de la vulnerabilidad. No es tan siempre hace la misma pregunta, ¿es sencillo hackear no sé qué? ¿Tú podrías controlar la NASA? No, todo depende de la vulnerabilidad que exista y lo fácil o lo difícil que sea explotarla, ¿no? Yo creo que hay un tema que es clave, sobre todo para que la gente lo entienda, que estamos hablando de determinadas vulnerabilidades o problemas de seguridad y nos rasgamos las vestiduras, y yo soy tremendamente positivista en este tema. La gente se preocupa porque si el WhatsApp está cifrado o no está cifrado, si alguien me hackea o si la wifi de mi casa, cuando nadie se ha preocupado que el correo electrónico, o sea, el correo tradicional siempre ha ido en claro, y robarte unas cartas de un buzón han sido lo más fácil del mundo, o tener la típica roseta de teléfono que la tienes fuera de tu casa, llega alguien, te la pincha y te puede escuchar las conversaciones. Entonces, ese tipo de cosas que se podían hacer y que en el tema del correo tradicional se ha podido hacer toda la vida, lo que provoca es que la gente tiene que entender que en el mundo digital los ataques, lo primero, se pueden automatizar, lo segundo, se pueden hacer a distancia, y lo tercero, se permite la reactuación. Es decir, aunque tú no sepas lo que sabe hacer Dipu, o vas a un blog, coges determinada información, hay una determinada herramienta que haces next, 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 y siguiente, 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 y parece que puedes hacer, pues tener el 99% del conocimiento que tiene
Deepak, o el 99,99 porque se puede reactuar, o alguien descubre una vulnerabilidad de Windows 10 que no lo has descubierto tú, pero hay una herramienta que la ejecuta y te pones a hacerlo y no necesitas tener unos... Y encima lo puedes hacer desde Burkina Faso y encima de manera automática contra 1000 servidores. Y eso es lo que de alguna manera a la gente le provoca la falta de control. La reactuación, la automatización y el ataque en remoto. Pero los ataques que se están haciendo en la actualidad, si te vas al mundo físico, tienen ejemplos por los cuales la gente no se ha preocupado de que los correos que venían, no sé, que te llegaban a tu buzón sean inviolables, o que alguien pudiera meter la mano y pudiera... ¿Qué es lo que pasa? Que, haciendo la analogía que hablábamos antes, pues la inviolabilidad del correo está tipificado como determinado delito, es decir, todo esto que nos falta dentro del mundo digital, y por poderse reactuar en remoto, y que los correos, pues estamos con un ámbito supranacional, etcétera, pues genera una complejidad mucho mayor. Por eso está tan de moda ahora el tema de la GDPR, la protección de los datos personales, etcétera, porque todavía tenemos mucho camino por recorrer para asegurar que en el mundo digital... Pero yo creo que la gente, lo que tiene que salir, al menos de esta charla y sobre todo de la presentación del libro, es que la gente que no tenga miedo. O sea, la economía digital ha venido aquí para quedarse. Vamos a hacer cada vez el mundo que sea un poco más ciberseguro, pero al fin y al cabo el estar en el mundo digital tiene infinidad de ventajas sobre cómo hacíamos las cosas en el mundo tradicional. Es decir, el mundo digital hay que ser positivista a la hora de verlo, que si no la gente va a dejar de utilizar las tecnologías y volvemos no a la edad del bronce, sino que pasamos a la edad de no tenemos ni el fuego inventado. Es decir, yo creo que la gente no tiene que tener miedo al uso de las tecnologías, porque están aquí para quedarse y van a ser cada vez más ciberseguras. Bueno, nos quedamos un poquito más tranquilos. Tenemos tiempo para una última pregunta, eso sí, muy rápida. Sí, ahí al fondo. Viene desde Portugal, ¿eh? Hola, buenas. Enhorabuena por el libro, Deepak. Una cuestión, estamos hablando de presupuestos para la defensa de los sistemas, y le cuestiono dos cosas. Bien, una cosa es, tengo más dinero para hacer la defensa, pero los hackers hoy en día lo hacen es, en vez de atacar una organización, comienzan a atacar a los utilizadores, colocando en los smart devices, en las ordenadoras de nosotros, programas para criptografía de moneda, para tratar de generar moneda, porque ahí no hace daño a las personas, le torna los dispositivos más lentos. Esa es una cuestión. Y la otra cuestión es si acreditáis que los estados hacen el hacking como herramienta de guerra, o para sacar los tanto vantajes, quer militares, quer económicas. Esa es la cuestión. Gracias. Bueno, sí que es cierto que el cryptojacking, que se llama ahora, ¿no? El infectarte el ordenador cuando tú visitas una página web, ponerte a hacer operaciones matemáticas que el atacante se beneficia y puede minar criptomonedas, es un ataque que es el que está de moda en 2018, pero que realmente está ahí en la zona gris, que no sabemos si es un delito o no es un delito, simplemente te consume recursos, pero no te está robando información, etcétera. Entonces, eso es una cosa que los legisladores deben de determinar si eso no es. Pero también pasa con que nosotros nos protejamos un poquito, actualicemos los sistemas, en fin, hagamos alguna cosa para ponérselo difícil, porque estos no se paran en ningún objetivo. Es un ataque general, y el que es infectado es porque a lo mejor se ha protegido menos, ¿no? Y el segundo punto de los estados, no sé si no te he entendido bien la pregunta, pero has hablado de que capacidad ofensiva, si los estados desarrollan capacidad ofensiva, básicamente. Si utilizan el hacking. Pues tira partido del hacking para hacer daño a algunos estados, como ha acontecido con Stuxnet
O en China que te roban los planos de los equipamientos. Eso está en línea con lo que se llama ahora guerra híbrida, guerra asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que con poquitos recursos puedes hacer daño a un Estado, en teoría, si tú te comparas militarmente, mucho mayor que tú. Entonces, en ese sentido, la ciberguerra es una inversión para un Estado pequeño rentable. También te digo otra cosa, es decir, aquí el código, lo que llama muchas veces, se llena la gente la boca, habla de ciberarmas. La ciberarma es un arma muy inestable para el que la desarrolla, porque a lo mejor te dura un mes como te puede durar un año, pero cambian 4 condiciones, se hacen 2 actualizaciones y las has perdido. También sí que es cierto que es altamente reutilizable. Tú un arma de ciberespionaje o una herramienta de ciberespionaje le añades una serie de módulos o de líneas de código y se convierte en un arma de cibersabotaje. Entonces, dicho eso, es un campo a explorar por todos los estados, y todos los estados van a querer tener capacidades en esto, porque si en algún momento entran en un conflicto, saben que el atacante tiene sistemas de información donde soportan toda la gestión de sus fuerzas armadas. Entonces, el que diga que cree que eso no va a pasar, pues está viviendo en la inopia, ¿eh? Normalmente se va a hacer, pero también os digo que la edad de oro de atacar con poquito esfuerzo para conseguir resultados está pasando. Ya cada vez, con lo que habéis dicho antes de WhatsApp, si es posible hackearlo, cada vez es mucho más difícil, y ya evidentemente los actores menores se van a ir eliminando ellos solos. Espérate que te diga el micro, pero no. ¿Qué tal? Buenas tardes. Enhorabuena por sacar el libro, que yo creo que es un libro imprescindible para mucha gente y posiblemente para las escuelas, que también los chavales, pues ahora seguramente es un tema que les atrae mucho, ¿no? Yo no acabo de entender, a lo mejor la pregunta es más para ti, el titular con el contenido dentro, ¿no? Y de hecho, cuando digo, voy a retuitear amenaza hacker, digo, pero si es que los hackers no son ninguna amenaza. Entonces, yo te quería preguntar, ¿qué otro título te hubiera gustado poner que a lo mejor fuera más acorde con ese concepto de los hackers que están protegiendo el mundo, como ha dicho el responsable de CCN? Y si en una segunda edición, que espero que llegue en breve, pues a lo mejor planteáis poner otro titular que no sea ese que realmente parece pues un poco chocante con el contenido dentro, ¿no? Cuando los hackers sabemos todos que son gente que defiende el mundo de forma altruista. Gracias, Una buena pregunta. Antonio creo que la ha contestado antes, se ha referido al tema. Lo ha dicho él y refrendo, es una cuestión puramente comercial. Al final lo que hemos hecho no ha sido sino otra cosa que utilizar el término que se utilizan en los medios de comunicación. Antes se hablaba un poquito de WannaCry, por ejemplo. Cuando salió WannaCry hubo miles que de hecho fue también cuando nació el libro, hubo miles de titulares que titularon la cuestión así: la amenaza hacker, ¿no? De modo que lo que quisimos es utilizar el título que en aquel momento se utilizaron los medios de comunicación y que a resultas de ello es lo que conoce el gran público, para dar a entender la cuestión, ¿eh? Y este es un libro que, como bien dices, aunque hable de hackers buenos, los hackers son buenos y lo que no son buenos, y tenemos que dividir el mundo entre manos y muelos, son los ciberdelincuentes. Este es el libro que el público potencial entiende que le va a explicar cuáles son aquellas cosas que debe saber para poder protegerse. Y lo primero que hace Deepak en el libro es explicar precisamente esto. Este título se podría titular, como decía Antonio, la amenaza digital, pero evidentemente no lo compraría nadie y no llamaría la atención, ¿no? Pero yo te aseguro que una vez leído el libro, si algo te queda claro es que los hackers no son los ciberdelincuentes y viceversa. Y además, en este sentido, José Manuel, yo creo que queda claro cuando coges el libro en tus manos y ves que Mikko Hyppönen ha escrito el prólogo y que Kevin Mitnick te dice: después de leer este libro entenderás cómo funciona el mundo de la ciberseguridad, admirarás a los hackers, diferenciándolos de los ciberdelincuentes, y estarás preparado para protegerte tanto a ti como a tu organización. Queda muy claro el enfoque, ¿no? Y luego ahí abajo
dice un hacker experto en ciberseguridad. Entonces, queda claro a alguien que coge el libro que el enfoque, vamos, que no está en línea con alguien que no sabe de esto, sino todo lo contrario, ¿no? Además, bueno, Roger y yo en su día hablamos bastante del título. Es un título que sugirió Roger, y al final, yo te digo, si sacamos una segunda edición lo vamos a volver a llamar así, pero depende de Roger si sale otra segunda edición o no, ¿no? Después de lo que hemos hecho hoy, yo creo que no. Así que no te preocupes por eso, ¿vale? Yo creo que sí hemos acertado con el título. De todas formas, y hemos conseguido llamar la atención al gran público. A buen seguro que habrá una segunda edición. Yo os animo a que desde un punto de vista comercial hagáis la prueba de sacar este título y sacar otro y ver si resulta que los hackers compran más el otro título que este porque se sienten más identificados, ¿no? A lo mejor podéis jugar con ese también experimento de poner un titular que encaje más con el contenido, vamos. Tomamos crítica nota, constructiva, ¿eh? Sí, tomamos nota. Y que puede ser un reto hacker, además. Es decir, Sí, oye... si tomamos nota, la cuestión, solo un apunte, no es un libro para hackers, es un libro para cualquier persona que simplemente quiere saber, tanto en su ámbito privado o en la empresa en la que trabaja, cómo protegerse de posibles ciberamenazas. Bien, a buen seguro que podríamos seguir hablando largo y tendido, y seguramente habría otras muchas preguntas y saldrían otros muchos temas, pero son las 8:30, se nos acaba el tiempo y no podemos sino poner punto final a esta presentación. Y poner punto final no sin antes agradeceros una vez más a todos por acompañarnos, también a la Fundación, agradecer a Antonio, a Pedro Pablo, a Javier por haber abierto un hueco en vuestra agenda para acompañarnos hoy, a Deepak por haberlo escrito. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.